Aquí estamos, hermanos, dándole gracias a Dios por este nuevo tiempo que nos da la oportunidad de aprender de su palabra, de meditar en ella y estar aquí unidos a través de este canal, pidiéndole a Dios que se glorifique y que nos ayude cada día a entender su bendita misericordia. Bueno, vamos a orar al Señor y a pedirle que nos ayude a controlar nuestras emociones, nos ayuda a controlar nuestros sentimientos, nos ayuda a controlar nuestro temperamento y que podamos nosotros ser instrumentos para la gloria de Dios. Démosle gracias a Dios por todas sus bendiciones y adelante con todo. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor, te damos gracias en el poderoso nombre que es sobre todo nombre. Te damos la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación y el honor, Señor. Muchas gracias, Padre Dios Todopoderoso, por tu fidelidad. Muchas gracias, Dios mío, por cada hermano, Dios mío, que día a día persevera, que día a día, Dios mío, Señor, se une a esta enseñanza, oh Dios de los cielos, se une, Dios mío, a esta edificación, Señor, que tú nos das, Señor. Bendito Dios, poder transmitir en bendito Padre Celestial a esta hora de la tarde. Señor, nos encomendamos a ti, nos ponemos en tus manos, ponemos en tu presencia, Dios mío, Señor, nuestra vida, colocamos en tu presencia nuestras necesidades, nuestras angustias, Señor, nuestros problemas, nuestros conflictos, Señor, bendito Dios, y todo lo ponemos delante de ti, porque tú tienes control de todas las cosas. Tu palabra dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Él no dejará para siempre caído al justo. Así, oh Dios, de que los cielos, aleluya, que estamos aquí, oh Dios, poniendo delante de ti nuestra vida, pidiéndote un espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento, Señor, declarando bendición, declarando, Dios mío, que a los que te amamos, Señor, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. Que necesitamos ser formados a tu imagen, que necesitamos, Dios mío, ser, oh Dios de los cielos, edificados en el conocimiento tuyo, Padre, y que, oh Dios de los santos, aleluya, cada día trae su propio afán, Señor, que no debemos, Señor, afanarnos, Señor, que tú tienes control de todas las cosas, Padre, y que día a día, Dios de los cielos, nosotros, Dios mío, buscaremos tu rostro con diligencia, Señor. Ayúdanos, Padre Dios, para que siempre haya en nosotros, Dios mío, la disposición para servirte, la disposición para alabarte, la disposición para bendecir tu nombre, la disposición, oh Dios de los cielos, para proclamar, Señor, tu grandeza y tu santidad. Te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu favor y te damos gracias por estar con nosotros, Señor, porque tú eres fiel y poderoso. Tú no nos abandonas, Señor, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová, tú me recogerás. Tú eres la fuerza de mi vida, tú eres, Dios mío, el aliento de mi alma y tú eres el sustento, Dios mío, de mi corazón. Señor, te adoramos, Señor, y te bendecimos, Dios. Ponemos delante de tu presencia, Señor, nuestras vidas, colocamos delante de tu presencia a cada hermano, cada familia, cada hogar, Señor. Pedimos, Dios mío, Señor, Padre, por esa lista de hermanos que tenemos, Dios mío, necesitados de tu misericordia, clamamos por ellos dándote gracias porque tú estás obrando tu perfecta voluntad, porque tú, Dios mío, eres un Dios de bendición, un Dios de restauración, un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios de misericordia, Señor, y el único, Dios mío, que puede movernos, Dios mío, Señor, Padre maravilloso, para hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Gracias, Padre Dios, gracias, precioso Rey de los cielos y de los santos, gracias, Padre eterno, gracias por todas tus fidelidades, gracias, Dios mío, porque tú, Señor, eres fiel y estás con nosotros como poderoso gigante para ayudarnos, para bendecirnos, para levantarnos, para fortalecernos, Señor, y para darnos vida y vida en abundancia. Dios mío, ayúdanos, Señor, que día a día, Dios mío, nuestro corazón, Señor, se pueda recrear en ti, que día a día nuestro corazón, Señor, se pueda recrear, Señor, en tu verdad, que día a día nuestro corazón, Señor, se pueda recrear en tu amor, Señor, y podamos ver la gloria tuya, podamos entender tu misericordia, Señor. Clamamos y pedimos, Dios mío, por Fabiola, por Yolanda, Señor, por Alexander, Dios mío, Señor, bendito Dios de los cielos, aleluya.
Padre maravilloso, y porque cada uno, Señor, de nuestros hermanos, Señor, las peticiones que están aquí, oh Dios, delante de tu presencia cada día, puedan fluir, Dios mío, Señor. Pedimos, Dios mío, también, Señor, por Nora Abello, Señor, y su hijo, Dios mío. Clamamos, Dios mío, por Manuel, Señor, ese consiervo, Dios mío, Señor, que tú, Señor, estás levantando y estás fortaleciendo cada día. Y pedimos, Dios mío, por Samuel también, Señor, bendito Dios de los santos, que seas tú obrando un milagro de gloria en su vida, en su cerebro, en su cuerpo, Dios mío, en todo su ser, Padre maravilloso, y que podamos, Dios mío, Señor, bendito Dios, entender, Señor, que separados de ti, nada somos, nada podemos hacer, Señor, y que tú, Señor, eres fiel y eres poderoso para hacer que nuestra vida fluya delante de tu presencia, Señor Dios Todopoderoso. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Dios de los cielos. Te pedimos sabiduría, te pedimos entendimiento, te pedimos gracia, te pedimos, Dios mío, Señor, que te manifieste, Dios, y que, Dios mío, tu poder y tu gloria cada día, Dios mío, se hagan, Señor, patentes en nuestra vida, y que podamos, Dios mío, estar siempre gozosos, Señor, en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo con los santos, Señor, y haciendo tu obra, Dios mío, para la gloria tuya, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos alabanzas y adoración, exaltación, honor y poder sean para ti. Te damos gracias y bendecimos, Señor, tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias te damos, Señor. Te pedimos sabiduría, te pedimos entendimiento, y te pedimos, Dios mío, que fluya, Dios mío, Señor, en el nombre glorioso de Cristo, que tu palabra sea glorificada, que tu nombre sea exaltado, Padre, que podamos, Dios mío, deleitarnos en ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, muchas gracias te damos y te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, eterno Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, un saludo muy cordial para todos y cada uno de mis hermanos. Que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, dice la Biblia, a la cual así mismo fuimos llamados. Aquí estamos, hermanos, para continuar con la enseñanza. Estamos viendo un tema que tiene que ver con las dispensaciones, que son con aquellas revelaciones que Dios da al hombre de acuerdo a su condición humana y espiritual, porque producida a través del pecado, a través de la desobediencia, y que Dios, que no quiere abandonarlo, que no lo va a dejar solo, que no lo va a soltar de su mano, le proporciona revelaciones, le proporciona, le da mandamientos, le da pactos, le da tiempos, y le otorga bendiciones, y también le da pues el conocimiento de lo que él, su propósito. Esto llama una administración. El hombre tiene que administrar todas estas cosas, y cada uno, en la medida que va avanzando el tiempo, nos vamos acercando al fin, pues entonces se van haciendo patentes estas revelaciones, las cuales nosotros tenemos que administrar. Pongamos, en el paraíso no tendrán que administrar la ley, ni en el paraíso tendrán que administrar las señales que se están dando del fin del siglo, porque apenas está empezando el conteo de los tiempos de Dios para el hombre, ¿no? Entonces estamos en que vino la inocencia, el periodo de inocencia. Ese periodo de inocencia pasó cuando, con la expulsión del paraíso, y entonces ya el hombre va a andar por su conciencia. Dios lo va a gobernar a través de su conciencia. El hombre se va a autocontrolar, pero no lo hizo, entonces fracasó, se multiplicó la maldad, vino el diluvio como castigo. Luego Dios halla a un hombre como Noé, que era justo delante de los ojos de Dios, y le da un ordenamiento, le da unas cosas que hacer, el arca, la predicación de su palabra, y ahí termina con ese periodo de conciencia, trayendo el juicio del cual es librado él y su familia. 8 personas en total desembarcan del diluvio. Dios le da promesas, ya lo vimos, le da pacto, él hace adoración a Dios, y siempre el hombre
ha tratado de acercarse a Dios a través de los altares, pero sin ninguna eficacia como ahora lo podemos hacer nosotros, que nosotros mismos somos el templo, somos la ofrenda y somos el sacerdote, porque nosotros mismos ministramos el nombre del Señor. No vaya a ahora irse por el otro lado del sacerdocio a decir que nosotros somos mediadores. Mediadores sí, pero ante Dios por los hombres, para que se vuelvan al Señor. Nos encargó un ministerio de la reconciliación, pero el sumo sacerdote es Cristo Jesús. Eso hay que lo aclaro porque se malinterpretó en estos días y no quiero que ustedes se vayan a contagiar de esas cosas. Bueno, llegamos al punto de que entonces Dios establece el gobierno humano, la tercera dispensación. Entonces, cuando el hombre no se puede controlar por la conciencia, entonces Dios pone la época patriarcal, ¿no? Entonces el hombre va a ser gobernado por el hombre, pero el hombre hizo un imperio, el hombre se rebeló contra Dios. Entonces, Dios tiene que esparcirlo por la tierra porque ese no es el diseño de Dios, que hiciera una ciudad y se amontonaran todos en una torre. Y entonces viene el esparcimiento de las razas, y entonces cada uno se va a su lugar donde pueden habitar, y empieza el llamamiento que Dios hace y sigue el gobierno humano. Ahí está operando el gobierno humano hasta esta época. Hasta el fin va a operar esa dispensación. Después del diluvio viene el gobierno humano, en que el hombre va a gobernar al hombre. Como el hombre estableció reyes y estableció ciudades y estableció imperios, entonces ahora el hombre es víctima de su propio invento y va a ser gobernado por el hombre. Esto hasta la venida del Señor. Entonces ahorita, después de esta dispensación, capítulo 11, vino la Torre de Babel, ya hablamos de eso. Viene el llamamiento de Abraham. También vamos ya en la cuarta dispensación. Quiero que entienda que el mundo sigue bajo el gobierno humano, pero el hombre sigue bajo el gobierno humano, pero ahora Dios le va a dar una alternativa al que crea, que camine de forma paralela a ese mundo, pero que sea libre de su propia conciencia de pecado, porque aquí ya empieza a operar la fe y aquí ya se empieza a hablar de pecado y aquí se empieza a hacer expiación por los pecados y aquí ya empieza a solucionarse el problema de la caída del hombre. Entonces llama a Abraham, le da promesa. Abraham sale de su tierra y entonces ahora ya empezó a caminar hacia la promesa. Dios le establece un pacto para confirmar la promesa, lo prueba. Estuvimos viendo bastante las pruebas por las que tiene que pasar. Algunos no las han entendido y tan pronto hay cualquier escaramucita, entonces se vuelven atrás. Eso no le agrada a Dios, porque ahí falla la fe. Y entonces sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros retrocedemos en la fe, cuando nosotros no resistimos la prueba, pues estamos fallando la fe. Entonces aquí es donde se viene a complicar la vida. La gente dice que le va mal, que son de malas, que todo le sale mal, pero es que no hay confianza en Dios, porque cuando uno tiene confianza en Dios, entonces el amor de Dios, que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo soporta, que no busca lo suyo propio, sino lo de los demás, entonces tiene que venir a llenar nuestro corazón para poder comprender los propósitos de Dios. Llamado a Abraham, es probado, ya haciendo un recuento rápido, y entonces el pueblo se forma, el pueblo desciende de Egipto a causa del hambre. Allí un faraón, lo leímos la vez pasada, que no conocía a José, que era el que iba delante de ellos, después de la muerte de Josué. Entonces tuvo miedo del pueblo de Dios, y estuve ministrándole acerca de esto, que el enemigo le tiene miedo al pueblo de Dios, aunque se envalentona y aunque trate de oprimirlo. Esas cosas y esa opresión suceden por causa del temor que le tiene y conoce el poder que Dios manifiesta a través de su pueblo. Y llegamos al punto de que Dios envía a Moisés, saca al pueblo de Israel, lo saca por medio de sangre y del cordero, etcétera, y llegan al Sinaí. Están bajo el gobierno humano. Dios manda a Moisés y Moisés manda a Aarón y Aarón manda. Aquí Dios empieza a enseñarnos a nosotros que detrás de uno grande hay otro más grande.
Entonces empezamos aquí, empieza Dios a revelar la autoridad. Mire que hasta esta época del gobierno humano, hasta la Torre de Babel, se manipula la autoridad. Pero ahora Dios va a hacer un pueblo y va a empezar, y a ese pueblo le va a dar una ley. Le va a dar una ley. Lo conduce al Sinaí. Me voy a adelantar un poquito para que usted me pueda comprender lo que le voy a explicar del pacto. Porque una cosa es el pacto que hizo Dios con Israel, y otra cosa es la dispensación de la ley, que la gente no entiende esto y confunde todo y lo pone todo en un solo plano. Pero Dios lleva al pueblo a el Sinaí, y entonces allí está aprendiendo el pueblo. Mire, observe, Dios llama a Moisés, lo manda a Egipto. Moisés pues siente temor, pone a Aarón. Aarón le da la orden a Faraón. Faraón no obedece, y la falta de obediencia de Faraón, entonces esa falta de obediencia hace que Dios ejecute juicios. Entonces aquí empieza, en esta dispensación de la ley, empieza a mostrar Dios de dónde proviene la autoridad. El hombre no sabía que la autoridad provenía de Dios. Están en el gobierno humano. Los que están en este momento, que no son cristianos, ellos no saben de dónde proviene la autoridad. Nosotros, como descendientes de esa simiente santa, que ya explicamos eso, nosotros sabemos que toda autoridad proviene de Dios. Por eso uno, cuando se enoja con el pastor, entonces el Espíritu lo redarguye, la palabra le ayuda a uno y uno vuelve otra vez. Sencillo, ¿no? Y cuando el pastor se enoja con el creyente, sabe que él tiene la autoridad que Dios le dé, y que no puede ejercer esa autoridad diferente a como la ejercería Dios. ¿Qué hace Dios cuando nosotros nos rebelamos contra Él, cuando desobedecemos, cuando nos enojamos, nos disgustamos? ¿Qué hace Dios? Pues sencillamente nos ministra, el Espíritu Santo nos ayuda, entonces nos lleva a orar, nos lleva a arrodillarnos, a humillarnos, a decirle: Señor, perdóname, que es que yo soy así como cascarrabias. Y entonces ahí nos vamos arreglando esas cargas con el Señor. Así es, a todos nos toca, hermano, no se preocupe. Y me da risa porque yo sé que así es, y yo sé que algunos se estarán ahí apretando los dientes, pero eso me gusta. Bueno, entonces el hombre empieza, a través de esta dispensación, Dios empieza a manifestar, a revelar lo que es la autoridad. Ahora el hombre tiene que administrar esas revelaciones que Dios le da. Mire, hasta aquí pues hemos visto, no sé si usted habrá podido captar, comprender lo que yo quiero transmitirle. Y es cómo Dios trata con la humanidad en cada época, de acuerdo a las circunstancias que se presenten, las causales de su desobediencia, la obstinación del pueblo y la rebelión. Entonces Dios no quiere destruirlo, porque Él dice que no quiere que el impío muera, sino que el impío viva. Entonces Dios le va a dar revelaciones. Ahora ya el pueblo tiene un líder, pero ese líder es puesto por Dios. O sea que ya aquí está empezando Dios a manifestar la autoridad. Anteriormente vimos a Nimrod, que se hizo una ciudad y era un valiente cazador que hizo obras y edificó una ciudad, la amuralló y toda esa cuestión, y creó un imperio. Y ese imperio, entonces, él manipulaba, él gobernaba, él oprimía, él ponía las condiciones. Ahora Dios empieza a mostrar de dónde proviene la autoridad, y que esa autoridad que viene de Dios, apréndalo, hermano, aprendámoslo. La autoridad que viene de Dios está por encima de la autoridad de cualquier hombre, excepto que Dios lo haya colocado. Si Dios lo colocó, Dios no va a saltar esa autoridad, sino que va a manifestar su poder a través de esa autoridad. Esto nos cuesta entenderlo, porque pues estamos acostumbrados a caminar como ruedas sueltas, estamos acostumbrados a andar solos, sin nada de estas cosas. Entonces, bueno, podemos decir nosotros que lo lleva al Sinaí y establece un pacto con ellos. Ya tiene una experiencia el pueblo durante 40 años por el desierto, en que hacen una controversia con Dios, están protestando, están denigrando, están murmurando, están con temores, con angustia, con cosas,
Y eso es rebelión contra Dios. Entonces Dios se enoja con ellos, a unos los consume con la plaga, otros mueren quemados, otros se abre la tierra y los traga, otros caen en el desierto muertos, otros por las serpientes, de diferentes formas. Pero entonces cuando llegan al Sinaí, entonces ellos se dan cuenta y Dios hace tronar su voz. Y ellos sienten temor de Dios, sienten miedo. Y entonces ellos mismos le dicen a Moisés, vamos a mirarlo, que capítulo, vamos a mirar, 19 de Éxodo. Vamos a repetir esta partecita. Bueno. Vamos a mirar el capítulo 5. Les hace una propuesta, como la que le hace a usted y a mí. Nos dice, si quiere venir detrás de mí, nos dice ahora, si quiere venir detrás de mí, si quiere ser un siervo, si quiere ser un seguidor, si quiere ser un súbdito, si quiere ser un discípulo, entonces debe negarse a usted mismo. No va a ser usted lo que le provoca, lo que su corazón siente. No va a dar rienda suelta a sus emociones ni a sus afectos. Usted va a hacer lo que yo digo. Yo tengo una ley y tengo cosas para cada uno de ustedes. Entonces aquí viene lo bueno. Aquí viene lo bueno y entonces Dios le dice, ahora pues, si tienes oído a mi voz, entienda que es una dispensación. Aquí vamos a encontrar, si tienes oído a mi voz y guardares mi pacto, pues le va a hacer un pacto. Yo les hago una propuesta. Voy a hacer un convenio, voy a hacer una alianza con ustedes. Nos vamos a poner de acuerdo pues para que caminemos juntos. Si tienes oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Toda la tierra es mía, toda la gente que habita sobre la tierra es mía, y yo los quiero a ustedes. Yo tengo la capacidad, el poder de yo escoger lo que yo quiera para mí. Si ustedes son muy buena gente, son nacidos de simiente de Abraham, son cananeos, lo que quiera, yo soy el que los escojo. De modo que usted, mi hermano querido, y yo, no debemos decirle al Señor por qué escogió a fulano. Es Él en su soberanía. Es Él en su única autoridad, en su única potestad, dice la palabra. Entonces ahora viene el versículo 6. Él le da una promesa. Le dice, bueno, yo les ofrezco esto. Ustedes van a ser mi especial tesoro. ¿Sabe que es un tesoro especial? Que nadie lo puede tocar. Esto vamos a hablarlo. Y tenemos que hablar aquí en esta ley y tenemos que hablarlo en la gracia, que nadie los puede tocar. A ustedes, israelitas, nadie los puede tocar. Descendencia de Abraham, nadie los puede tocar. Y le dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora, ustedes van a ser sacerdotes, el reino completo. Mire, observe lo que viene aquí, la tribu completa de Leví, el pueblo entero de Israel van a ser sacerdotes. Ellos van a tener comunión con Dios. Porque ¿qué hace un sacerdote? Un sacerdote es el que entra en la presencia de Dios, ofrece sacrificios, tiene comunión, adora, y todos tendrán que hacerlo. Y le dice, y gente santa. Entonces, como yo soy un Dios santo, para poderse acercar a mí se tienen que santificar. Santificar es consagrarse, porque mucha gente cree que son muy santos. La santidad se mide por la consagración. ¿Qué es consagración? Consagración es dedicación. Por ejemplo, cuando Salomón consagró el templo, ¿qué hizo? Salomón lo dedicó a Dios. Cuando usted se consagra, usted se está dedicando a Dios. O sea, lo primero que usted tiene que hacer y yo tenemos que hacer cuando estamos santificados, cuando estamos consagrados a Dios, lo primero que tenemos que hacer es lo que Dios manda, por encima de lo que mandan los demás, por encima de lo que manda todo el mundo.
lo que Dios manda, porque como Él es santo, entonces sus mandamientos no son dañinos, no son gravosos tampoco, son difíciles, no son difíciles de hacer. Y dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Sencillo, ¿no? Le dice Dios a Moisés, mira, anda a decirles que si ellos obedecen, van a ser mi especial tesoro, van a ser lo más precioso, lo más lindo, lo de más valor, lo mejor de toda la tierra van a ser ellos. Y que serán un reino, no van a ser un reino de gente enferma, de ciego, de leproso, no, eso vino por la desobediencia. Un reino de reyes y sacerdotes y gente santa. ¿Ve? Un reino, es un reino, ahí van a reinar, van a gobernar ellos, todos van a gobernar a través de qué, de la santidad. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado, y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces dijo Jehová a Moisés, ahora Dios le manda la razón, porque Dios es espíritu. Ellos no querían que hablara más con él, tenían miedo, el monte ardía en llamas. Entonces mejor hablamos con Moisés con Dios, y nosotros haremos lo que él diga. Viene Moisés, refiere las palabras a Dios. Dios le dice: listo, ahora le vas a decir esto, le vas a decir que yo le voy a mostrar quién soy yo, que no solamente soy un Dios de razones, porque es que esto tenemos que estudiarlo, hermano, porque esto es una administración para nosotros, por favor. Lo que es la autoridad a veces, en los creyentes, hablo de nosotros los cristianos, porque no podemos pedirle a un inconverso, a una persona que no conoce del Señor, no podemos pedirle que se someta en obediencia a Dios, porque no le conoce, no conoce sus mandamientos, no conoce ni siquiera a Dios. Pero observe lo que viene. El pueblo respondió que sí. Y entonces Moisés le dijo al Señor, entonces, a ver, este verso 19:9, póngale una aplicación espiritual a ustedes que son la iglesia que yo pastoreo. Les puedo hablar así. Los que no, el Espíritu Santo les va a ayudar más que a ustedes, porque ustedes ya lo conocen. Escúchelo bien. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos, o sea, conságralos, hoy y mañana, y laven sus vestidos. Qué tremenda revelación de allí. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos del pueblo sobre el monte Sinaí. Miren las cosas que hay guardadas en la Biblia. Miren las cosas tan hermosas que hay guardadas en la Biblia, que esto no solamente es una revelación. Qué rico tener revelación, qué bueno todas estas cosas. Pero yo quiero mostrarle que cuando Dios hace el pacto con el pueblo de Israel en el Sinaí, les está anunciando la venida de Cristo en revelación. Ellos no lo sabían, no lo pudieron entender. Esto era un misterio. Él lo dijo, pero ellos no tenían capacidad de entenderlo, porque estas cosas solamente se pueden entender por el Espíritu. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer diferencia entre las diferentes etapas, que es lo que yo trato de decirle a usted, que Dios nos da revelaciones para que nosotros las administremos. A ellos se las dio, ellos no sabían, pero luego les da más revelaciones. Vamos a mirar, por favor, hermanos, en el libro de Oseas. Anote estos versos. Aquí voy a detener un poquito porque no me interesa tanto correr como ministrar su vida espiritual, que usted pueda recibir fe, que usted pueda recibir conocimiento y que usted pueda recibir revelación, que sepa que la palabra
Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Que el Señor dijo, escudriñen las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. En ellas está la vida eterna. Bueno, 6.1. Venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Para vivir delante de Él hay que pasar por la resurrección. La resurrección me dice que es el tercer día. Observe, la resurrección es el tercer día. Que Él nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará. O sea, vamos a tener 2 días en que vamos a estar muertos. Pero al tercer día nos va a resucitar. Ahora yo se lo voy a trasladar en el lenguaje profético. En el lenguaje profético, en segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo, no me acuerdo, 9 creo que es, capítulo 3, versículo 9, a ver, no, el 8, dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para el Señor un día es como 1000 años, dice la Biblia. No, para el Señor un día no son 1000 años, son como 1000 años. Esto es un lenguaje profético. Bueno, esto tiene que ver con la iglesia, pero yo no voy a hablar de la iglesia porque no hemos llegado a la iglesia. Estamos en el pueblo de Israel. Luego llegaremos a la iglesia y lo podemos aplicar. Ahora regresémonos otra vez en la Biblia y vamos a mirar, vamos a Efesios para que usted entienda un poquitico más. En Efesios capítulo 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, entonces volvámonos a Éxodo, ahora sí. Y en Éxodo, en el capítulo, dijimos, estamos en el capítulo 19, Él dice, le da un pacto y le dice, bueno, yo les propongo a ustedes una alianza, un convenio, un pacto, que nos pongamos de acuerdo. Ustedes van a ser mi especial tesoro si obedecen todo lo que yo les mande. De tal manera, imagínense, nosotros tenemos ese privilegio, pero no nos adelantemos que vamos en Israel. Y le dice, y ustedes van a ser gente santa. Y Moisés viene y dice a los ancianos del pueblo, dicen que sí, ellos se devuelven, Moisés se devuelve y dice, Señor, que sí. Y dice, bueno, entonces alistámelos pues, que ahora les voy a mostrar cómo opera mi reino. Les voy a mostrar quién soy yo y les voy a mostrar a quién, cómo es que yo voy a gobernar y cómo es que les voy a dar mandamientos. Porque es que es muy fácil, ¿no? La gente dice, no, el pastor dijo tal y tal cosa. Lo que la iglesia no ha aprendido es saber de dónde viene la autoridad. Lo que la iglesia no ha aprendido es a entender que la autoridad, entonces Dios nos va a enseñar a nosotros a través de la palabra. Y dice, yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Hoy y mañana son 2 días, que equivalen más o menos para Dios como 2000 años. Si nosotros miramos, después de la cautividad, el pueblo estuvo por fuera de la tierra de Israel, que no tuvieron ya tierra porque se los llevaron cautivos y no tuvieron rey. 2000 años. Fíjese pues cómo va la cosa. Entonces, desde que el pueblo de Israel fue cautivo 500 años más o menos, para cifras redondas, exactamente fueron 536 años antes de Cristo. Bueno, se los llevaron cautivos y hubo otra cautividad pues
Primero 606 y después 536, porque uno fue Israel y otro fue Judá. El Judá donde hay templo. Y la tierra se la entregaron a Israel en 1940. Desde ese momento que ellos perdieron, que ellos llevaron cautivo, perdieron la tierra. Cuando vino el Señor, ellos no tenían territorio. El que gobernaba el territorio de Israel era el Imperio Romano. Ellos eran esclavos en su propia tierra, tenían otros gobernantes. Entonces, quiero que entienda eso. A los 2000 años, ellos vuelven a tener vida y entonces le vuelven a entregar la tierra. Para que se dé cuenta lo profético. Eso tiene muchas cosas, pero no le voy a entrar más ahí porque no es tiempo, no es clase de escatología ni nada de esas cuestiones. Ahora, quiero que entienda esto. Yo vengo haciendo una nube espesa. Se lo voy a mostrar. Voy a ir al libro de Hechos capítulo 1. A mí me gusta enseñarles así, hermano, con la Biblia en la mano, porque que usted no diga el pastor dijo, diga Dios dice, la palabra dice. Bueno, dice, a ver, va a ver. Y habiendo dicho esto, versículo 9, el Señor le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y habiendo dicho estas cosas, después de resucitado, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿En qué se fue el Señor? En una nube que lo ocultó. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestidura blanca, dos ángeles, ¿no? Los cuales también le dijeron, varones galileos, porque estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo se fue? En una nube espesa. ¿Cómo va a venir? En una nube. Luego le diré de fuego y todo eso, pero eso es otra cosa. Vuelvo a Éxodo. Solamente quiero que usted entienda que hay muchas cosas que nosotros tenemos que captarlas, porque esto nos ayuda a la fe, esto nos ayuda a entender que en algunas veces usted puede haber pensado que esto es una charlatanería, que esto es una manipulación de la mente, de las emociones, que a saber si el Señor viene, que a saber si hay resurrección, que a saber si verdaderamente Dios existe. Todos en algún momento hemos sido asaltados por esos pensamientos, ¿no? Pero el conocimiento de Dios nos va a llevar a entender en su palabra, por eso está escondido todo esto, para que nosotros vamos descubriendo, vamos escudriñando y nos vamos afianzando en la fe. Ahora vuelvo a Éxodo, donde estábamos, dijimos en el capítulo 19, y vamos a continuar. Y entonces le dijo, he aquí que yo vengo en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Llevan 40 años, llevan desde que salieron de Egipto hasta el Sinaí que no le creen a Moisés. Se protestan, se rebelan, todo. Después de ahí siguen y siguen lo mismo durante 40 años. Entonces Dios está haciendo, mire, con todo lo que hizo Dios, ellos no le creían. Es que esto, porque uno dice, bueno, pero el Señor, para que usted entienda aquí lo que es la misericordia de Dios. Ellos con todo lo que hizo Dios y todo lo que les advirtió, ellos no le creían a Dios. Moisés les decía, bueno, pónganse en pilas que mañana va a amanecer maná, y ellos no creían. No cojan maná el séptimo día porque no va a caer. Y preparen desde hoy, y ellos madrugan a buscar el maná el séptimo día. No le creían a Dios. Le dice que Dios va a pelear por ellos y no le creen. Entiendan lo que es el problema de la fe. Estamos hablando de que aquí empieza la vida de fe con Abraham. Ahora Abraham va a entrar va a darle luz a un pueblo. Bueno, no darle a luz, darle salida a un pueblo a través de su descendencia. Y ese pueblo
tiene que caminar por fe, aunque tengan una ley, tienen que creerle a Dios. Aunque usted conozca o no conozca la palabra, tiene que creerle a Dios. Lo va a creer mejor si conoce a la perfección la palabra. Su fe va a ser más genuina, su fe va a ser más intensa. Como no se conoce la palabra, entonces no se le cree a Dios. Por eso la gente no le cree a la sanidad, la gente no le cree ni siquiera, hermano, una resurrección. No son capaces de, cuántas veces Dios habrá querido glorificarse y para levantar un muerto y nadie le cree. Y si eso es capaz de que, si es capaz de que si el muerto resucita o se muere otra vez por incrédulo, a saber. Eso hay que pensarlo. Entonces Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, 2 días. Desde que murió Cristo, desde que resucitó Cristo, perdón, y vino el Espíritu Santo vino a santificarnos. Es un Espíritu Santo que tiene que habitar dentro de nosotros, santificarnos. Hoy y mañana, 2 días, porque al tercer día hay resurrección. Entonces la santificación del pueblo es de aquí a que venga el Señor, hasta la resurrección, porque cuando hay resurrección entonces viene el arrebatamiento. Usted sabe perfectamente eso, que primero los muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros seremos arrebatados. Entonces es tiempo de santificación, este tiempo que estamos viviendo. No nos hemos metido en la gracia todavía, estamos en la ley, pero le estoy refiriendo cositas que le voy a nombrar después, que ya pasaron y que son como ejemplo para nosotros. Por eso las dispensaciones no se pueden dejar tiradas atrás. Bueno, seguimos. Y dice: santifícalos hoy a mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, donde desciende el Señor en su segunda venida, no en el arrebatamiento. En el arrebatamiento no viene a la tierra, viene al segundo cielo. ¿Dónde viene el Señor? El Señor desciende sobre el monte de... ¿Dónde? ¿Dónde están ellos? Sobre este monte. ¿Cierto que sí? A ojo de todo el pueblo. Va a descender el Señor sobre el monte Sinaí. Sobre un monte. Ellos están en el monte Sinaí, pero el Señor va a descender sobre el monte de los olivos. Entonces el Señor se va en una nube y desciende sobre un monte. Se cumple exactamente, escatológicamente se cumple la palabra. Son cosas que están en la Biblia que nosotros tenemos que aprender. Y le dice: descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Bueno, ahora dice: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocara el monte de seguro morirá. Ahora, ¿qué está diciendo el Señor? ¿No quiere que nos acerquemos a Él? Sí, hombre, no le dijo al pueblo de Israel, estoy hablando de Israel: ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes. ¿Cómo se van a morir si se acercan? Porque no se habían purificado. Porque para purificarse se tienen que lavar los vestidos. Por eso la iglesia que el Señor va a llevar, perdone que le mezcle esto así, pero tengo que ministrarle. La iglesia que el Señor va a llevar es una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y estos que están junto al altar, dice Apocalipsis 7, ¿quiénes son? Estos son los que han salido de la tribulación, los que han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. Entonces la santificación, ser santo, es lavarse en la sangre del Cordero. Sus vestidos, pues es este cuerpo físico, ¿no?, que nosotros tenemos. Por eso el apóstol Pablo dice que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo quiere Dios el cuerpo? ¿Cómo le agradaría a Dios que nosotros le presentáramos el cuerpo? Limpio, puro, sano, perfecto. Entonces tenemos que trabajar en eso. Pero estamos en la ley, estamos analizando la ley. Y entonces, después de este episodio, el Señor le da leyes y mandamientos. Después del capítulo 20, le da una ley, les habla y le da una ley. Y después el pueblo pues
Dios le va a dar la ley escrita a Moisés, le dan tablas de piedra, Moisés trae la ley y después le da mandamientos otra vez. Ahora, para ese Dios santo, escuche bien, que estas son verdades espirituales que nos tienen que hacer crecer en el conocimiento de Dios. Después de estas verdades espirituales que son para todos nosotros, tanto para el pueblo de Israel en su época como para nosotros ahora en la gracia, porque si el pueblo de Israel quiere entrar a la salvación en este momento, ellos van a entrar luego en la gran tribulación, pero si quieren entrar en este momento para ser libres de la gran tribulación, ellos tienen que dar estos pasos que estamos dando nosotros: santificarnos, recibir a Cristo, recibir el Espíritu, obedecer, caminar en fe y toda esa cuestión. Bueno, entonces les da unas ordenanzas. Como ustedes van a ser un reino de sacerdotes, entonces para poder que nos reunamos, para poder yo habitar entre ustedes, para poder darles mis mandamientos, para poder vigilarlos, para poder gobernarlos, para poder hacer todo lo que va a hacer, yo necesito que me hagan un lugar donde vivir. Y entonces manda a hacer un tabernáculo. Un tabernáculo donde va a habitar, una morada permanente. Es una morada permanente. Es un tabernáculo desarmable. Es una tienda de campaña, es como una tienda en el desierto, donde van a habitar Dios, que luego va a decir cómo se va a manifestar, y va a estar ese templo allí, y allí en ese templo tienen que entrar los sacerdotes. Ahora, ¿cuál es la? Bueno, aquí estamos, se paró, se paralizó, se cortó, un corte de internet, no sé qué habrá pasado, pero continuamos, mis hermanos. Estamos diciendo, no se preocupen que para YouTube lo vamos a unir el video para que quede completo en YouTube. Bueno, estábamos diciendo que entonces ahora Dios manda hacer un templo, para que usted se dé cuenta que para ser pueblo de Dios se necesita un templo donde adorar, que Dios va a manifestarse allí, aunque en el Nuevo Testamento dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Sí tiene las mismas implicaciones un templo de este momento, en este momento, y eso tenemos que aprender a manejarlo, porque cuando pase este asunto del enclaustramiento, de la pandemia y todas estas cosas, a lo mejor muchos van a decir que no, pues que como estamos en la casa, que ya no hay necesidad de ir al templo. Están equivocados diametralmente, completamente equivocados esos pensamientos, esos conceptos. Bueno, entonces se necesita un templo, y en ese templo Dios les va a enseñar la autoridad. Mire, ya les hizo tronar la voz del cielo, ya ellos oyeron, ya les dio instrucciones, les dio revelaciones, y ahora ellos saben que para poderse acercar a Dios tienen que estar limpios de pecado. Ahora, ¿cómo se limpian de pecado? Alguien los tiene que limpiar, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un altar, tiene que haber una ofrenda por el pecado, tiene que haber toda esta cantidad de cosas. Y entonces, mis hermanos queridos, esto va marcando lo que el pueblo de Israel tiene que administrar los mandamientos de Dios, lo que Dios dice. Si Dios dice una cosa, al administrarla es manejarla correctamente para que produzca los frutos que tiene que producir. Digamos, la ley tenía como propósito conducir al pueblo a llevarlo hasta Cristo. Entonces, por eso es que ellos, como no cumplieron la ley, ellos se endurecieron de corazón y no pudieron, cuando vino el Señor, no lo aceptaron, no pudieron aceptar a Cristo porque su corazón estaba endurecido. Por eso en hebreo dice: si oyeres oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, donde me tentaron vuestros padres y vieron mis obras 40 años, por lo cual estuve disgustado contra esa perversa generación y dije: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces aquí viene el problema, ¿no? Aquí viene el problema que muchos no entienden. No entienden, que piensan que porque en este momento estamos, digamos, utilizando estos medios, que cuando pase esto, no, la iglesia somos nosotros en la casa, y sí, y el templo, Dios lo estableció, porque en el Nuevo Testamento dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ejemplo.
Entonces, aquí nosotros tenemos que aprender. Allí le da mandamientos y el pueblo empieza a caminar en esos mandamientos. Unos fallan, otros cumplen. Hay gente consagrada, hay gente que falla. Cuando se peca involuntariamente, Dios remite el pecado. Cuando se comete el pecado intencionalmente, Dios decreta la muerte del pecador, porque la paga del pecado es muerte. Porque mire lo que establece en la ley. La paga del pecado es muerte. Pero ¿de dónde vino ese pensamiento? ¿De dónde vino ese concepto? Vino del Edén, inocencia. En el estado de inocencia, cuando el hombre perdió la inocencia, entonces Dios dijo, si comes del fruto, mueres. ¿De dónde más vino? Vino del tiempo de la conciencia, de la dispensación de la conciencia. Perseveraron en pecar y vino el diluvio. Ahora viene el gobierno humano. Entonces le dice a Noé, el que derrame sangre de hombre también va a tener que pagar con su propia sangre. Y ahora viene y le dice en la ley, le dice, bueno, la paga del pecado es muerte. Entonces, si una persona pecada por equívoco, porque se dice, la misma Biblia dice, si alguien en el campo cortando leña se le desencabara el hacha y entonces hiriere al otro que estaba al pie y lo matara, él no lo van a matar. El vengador de la sangre, hay una ley que el vengador de la sangre lo puede hacer, pero él irá y se refugiará en el tabernáculo, se prenderá allí de los cuernos del altar, etcétera. Esto es un poquito largo de explicar, pero dejémoslo hasta allí. Entonces, mis hermanos, mire que las dispensaciones Dios le va administrando a cada uno. Ahora, ¿qué tiene el pueblo de Israel que hacer? ¿Sabías que el pecado por involuntario es que por eso la Biblia dice todos los hombres pecan, y la gente piensa que esto es no pecar y rezar y empatar, ¿no? Porque no hay hombre que no peque, dice la Biblia. Sí, Señor, pero el hombre que peca cuando comete un pecado debe ser involuntario. ¿Cómo es involuntario? Por ignorancia, por ignorancia. Por intención. Por ejemplo, la Biblia dice que el que mira a una mujer con deseos en su corazón, de desearla en su corazón, ya cometió adulterio con ella. Ese es un pecado involuntario. La deseó en su corazón, sí, pero porque ella se le manifestó de una forma voluptuosa, de pronto de una forma atractiva, de pronto de una forma seductora, y en fin, despertó ese león dormido que lleva cada uno por dentro. Ese pecado, como el de la mujer adúltera, ellos se la llevan para que el Señor diga, apedréenla. Por eso el Señor le dije, el que no haya cometido pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, esos pecados involuntarios que no se cometían con la intención de pecar contra Dios, eran perdonados en un altar. Los demás, si violentaba el día de reposo, apedréelo. Si hablaba blasfemia, apedréelo. Si debió a los ídolos, apedréelo. Si consultaba a los brujos, apedréelo, porque lo hacía intencionalmente. Su intención era ir a consultar a un brujo, un hechicero. Era un pecado consciente, no era un pecado que se ha cometido por ignorancia. Él sabía la ley, sabía lo que podía hacer y lo que no, igual que nosotros. La diferencia es que esos pecados que se llevaban al altar no se perdonaban totalmente, sino que cada año había que estar haciendo memoria de ellos en ese altar. Y entonces, en ese orden de cosas, la cuestión se puso un poquitico caótica. La cuestión se puso un poquitico caótica porque ya la gente ya se fue endureciendo de corazón. Vino ese proceso, Dios le mandó profetas, los castigó de una manera, los castigó de otra, trató con ellos, les da promesas, viene el pacto palestino, que también ya lo tenían cuando llegaron allí a la tierra prometida, y nada de eso les valía a ellos. Por eso cuando el Señor viene, después de haberle dicho que será mi especial tesoro, cuando el Señor viene ya a su ministerio, se encontró una cantidad de inválidos, paralíticos, leprosos, gente enferma, ciegos, de todo. Y no tenían pues las promesas de que eran el especial tesoro, porque estaban así, y sin tierra ni nada, después de que Dios les había dado la tierra,
Ellos la habían perdido. ¿Por qué la perdieron? Por la desobediencia. Entonces todas las cosas que Dios nos otorga se pueden perder por la desobediencia. Son promesas que Dios da y bendiciones que Dios da, pero que se pierden. ¿Por qué? Porque no mantenemos la obediencia, porque nos dejamos seducir, nos dejamos llevar de las apariencias. Bueno, entonces viene ahora de todo este rollo de la ley. Entonces Dios establece sus leyes, da sus decretos y el pueblo desobedece, lo llevan cautivo, vuelven y regresan, ocupan la tierra otra vez. Después de salir de la cautividad de Egipto, el pueblo dura un tiempo en la tierra prometida y desobedece y vuelven y lo llevan a cautividad a otro lugar. Unos van a Babilonia, otros van a Asiria, etcétera. Entonces, cuando viene el Señor, ya encuentra gente que no le conocía. Por eso Dios tiene que enviar al profeta Juan el Bautista para que preparara el camino del Señor, para que hablara, para que lo anunciara, porque ellos ya no le conocían, ya nadie creía. Por eso no le creen. Con la cantidad de señales que hizo, a él no le creen. Y esto es caótico cuando uno está viendo las señales del Señor y uno no cree. Estamos viendo estas señales que hay en este tiempo y la gente no cree. ¿Por qué no cree? Por la esclavitud en que han vivido. El corazón se endurece, la gente dice no, siempre han habido terremotos, siempre han habido pandemias, siempre han habido pestes, plagas, siempre han habido de todo. Entonces no creen, no es natural. Los científicos, los jóvenes de ahora no hablan sino de ciencia, no hablan sino de invento, de tecnología y todo eso, y entonces no hay temor de Dios. No hay temor de Dios, y el Señor está en la puerta para regresar, para que venga en esa nube que dijo que iba a venir. Y va a encontrar a la gente mal parqueada, mucha gente se va a perder. Por eso nosotros tenemos que hacer la obra y tenemos que aprender de este tiempo que estamos aquí, en estas condiciones, que Dios nos está también advirtiendo a nosotros los cristianos y a los predicadores, que de pronto hemos perdido demasiado tiempo haciendo vanidades. A ver, los que no podían ir a un culto porque jugaba el Barcelona o el Bayern Múnich, ¿ah? ¿Dónde están dónde están? A ver, ¿dónde están los equipos de fútbol? ¿Dónde están las disipaciones? ¿Dónde está el tertuliadero? ¿Dónde está el balneario? ¿Dónde está el río? ¿Dónde están todas esas cosas? Entonces Dios nos está hablando, esas son señales. Dios habla de muchas maneras y tenemos que darnos cuenta del tiempo que llevamos así, sin acudir a todas esas cosas, y aquí estamos. Está hablando de que entre cristianos, ¿no? Uno, pues los que no conocen a Cristo, unos se han divorciado, otros se han ido a la calle, otros han hecho locuras y de todo siguen haciendo. Pero estamos hablando de nosotros los cristianos. A ver, ¿dónde está la disipación? ¿Dónde está el puente que se volaba en el puente y ni se acordaba que era cristiano, ni siquiera hacía una oración, ni nada de esas cosas, ni asistía a la iglesia, ni tomaba la Santa Cena, ni nada? ¿Dónde está ese tiempo? A ver, ¿qué ha perdido? A ver, ¿qué beneficio le ha traído o qué se ha perdido allí? Nada. Entonces eso nos tiene que llevar a entender que eso que nosotros estamos haciendo no nos ha servido para nada y no nos ha faltado nada de esas cosas. Que lo verdadero y lo real es que estamos agarrados de la mano de Dios para que no nos vaya a pegar la lleva, el famoso pandemia esa, que no lo va a hacer, que no nos puede tocar. Pero aquí es donde nosotros sabemos la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, mi hermano querido. Yo le dije que iba a hablar de las dispensaciones en el sentido de lo que Dios nos da a conocer para que lo administremos. Pero yo no dije que le iba a hacer una reseña histórica ni doctrinal de esto, ni teológica. Yo vine fue para ministrarle, para que entendamos a través de cada dispensación. Dios nos habla, nos enseña cosas que tenemos que aprender de las generaciones pasadas que no han aprovechado esas revelaciones y esos misterios que Dios ha declarado y esas bendiciones que Dios les ha otorgado.
y no han tenido temor tampoco de los juicios del Señor, y muchos cayeron en ellos, como muchos van a caer también en los juicios que están próximos a sucederse. ¿Y próximo cuántos hermanos? Yo no sé, próximo es próximo, es el evento subsiguiente en la época que estamos viviendo, es ya la gran tribulación, el arrebatamiento de la iglesia, y empieza el merequetengue aquí abajo. Bueno, entonces vino el Señor como el Cordero libertador. Ya les hablé cuando la salida de Egipto, que era figura de Cristo, que había que comer todo el cordero, y nosotros también tenemos que hacerlo. Viene el Señor y tampoco lo reciben. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, a los que le recibimos nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y aquí es donde nosotros tenemos que aprender de todas estas cosas. Que no solamente es aceptar al Señor como Dios, como Señor y Salvador, sino que es que hay que caminar con Él. Porque mire, estamos viendo esta quinta dispensación, vuelvo y le repito, esto no es teológico, estoy ministrando, que en cada una de ellas tenemos enseñanzas, tenemos cosas que aplicar a nuestra vida. A ver, ¿de qué sirve toda esa pérdida de tiempo? Le estaba diciendo. ¿Dónde están los cristianos ahí que iban por temporadas a la iglesia? Están en una casa. Pueden hacer sus actividades que hacían antes cuando dejaban la iglesia. No las pueden hacer. No hay partidos de fútbol, no hay teatro, no hay balnearios, no hay bailaderos, no hay nada. Y bailaderos, hermano, pues claro, porque no es que hay cristianos también que no todavía dejan al baile hasta que laven sus vestidos, porque el Señor viene en una nube espesa, porque al tercer día hay resurrección. Recuerde eso que ya le dije. Al tercer día hay resurrección. Entonces viene el Señor como Cordero y lo rechazan. ¿Por qué lo rechazaron? Porque su corazón se había endurecido. Porque es que el corazón de los padres se endureció. Cuando salieron de Egipto ya estaban murmurando, ya estaban a toda hora inconformes. Entiéndalo, para que eso es una enseñanza para nosotros. Esa inconformidad, eso que a toda hora quiere lo mejor, que quieres que Dios, que todo es dinero, todo es prosperidad, eso endurece el corazón, porque cuando no lo tiene usted se enoja, coge un mal camino, se va en contra de la palabra, se desvía. Por eso vuelvo y le repito el verso: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como una provocación. Entonces se endurece el corazón cuando uno escucha la voz de Dios y no obedece. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Cuando vinieron, la gente corría detrás por los milagros, corría detrás de las multitudes. Y recuerda como lo leímos allá en Éxodo: el cordero será inmolado por toda la congregación. ¿Quién mató al Señor? ¿Los judíos o los romanos? Esa era una pregunta que hacían con esos encuestas, esos libros que sacaron acerca de los códigos secretos de la Biblia, y enseguida con todo eso. ¿Quién mató al Señor? ¿Los judíos o los gentiles? No, lo inmoló toda la congregación de Israel, toda la congregación. Pero también participaron los romanos, sí, porque una gran multitud de extranjeros salió con ellos. O sea que hubo gente que también puso la sangre en las puertas porque había los judíos hacerlo, porque tenían la comadre. El que jugaba fútbol con él le dijo: no, que esta noche viene el destructor y entonces que vamos a comer cordero, la sangre. Yo me pego para esa. Como hay mucho cristiano que se ha pegado de otro cristiano. Y entonces, en vez de buscar la salvación, en vez de buscar lo real, solamente buscan es escapar del juicio. Por eso Juan el Bautista le decía a los fariseos: hipócritas, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Es que no solamente es ser cristiano para que no irse al infierno,
El cristiano es por gratitud a Dios, por amor, por gracia recibimos la salvación. Y esa gracia tiene que llevarnos a ser agradecidos con Dios, a entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que es un plan, que la ley tenía como fin, no como que se acabe, no fin de acabar, no, sino como propósito, como finalidad, dice el apóstol Pedro, llevarnos a Cristo. Entonces, igual la predicación de la palabra no es para que la gente consiga esposa, consiga marido, para que el hijo vuelva a la casa. Esto no es un centro de brujería. La iglesia no es un centro de brujería, la iglesia es presentar a Cristo para que la gente sea salva. El propósito es llevarlos, conducirlos a Cristo. No es llevarlos a un encuentro, a pasear, no es llevarlos, bueno, hay muchas administraciones que se hacen de diferentes formas. Está bien, pero no, el propósito no es darle deleite a la carne, darle tener contento a la clientela. No es una iglesia a gusto del cliente, hacerle actividades, hacerle cosas. Es buscar al que nos salva, al amado, al deseado de las naciones. Todas estas cosas las hemos hablado bastante. Y ahora aquí nos encontramos en una ley, en una quinta dispensación. Entonces, que todo el mundo hoy en día dice, no, eso ya pasó. ¿Cuál pasó? Ninguna ley pasó, ninguna dispensación ha pasado. La paga del pecado es muerte. En el Edén, en el diluvio, en el gobierno humano y en la ley ya se establece ya para el pueblo de Israel. Por eso la pena de muerte en las naciones que están bajo el gobierno humano, eso es bíblico. No están cumpliendo la Biblia, pero Dios, ese es el castigo por el pecado, el que la hace, y al malo lo matará la maldad. Todas estas cosas son necesarias aprenderlas, para que no me vengan con el cuento ahora de que ya no hay que congregarse. No, pues así, sigamos así en las redes. Bueno, sigue en las redes y va a terminar enredado también en las redes. Ahora es donde nosotros tenemos que entender que esto es otra señal. No solamente son los terremotos y las pandemias, las pestes. Esto que estamos viendo es una señal. Una señal de que el Señor nos está dando una oportunidad más de consagrar nuestras vidas. Y llega el Señor y lo crucifican. Y entonces llegamos al punto en que el Señor llega a la cruz y dice, todo está cumplido, todo se ha cumplido, todo lo que dice la ley se ha cumplido. Ni una tilde, ni una jota de esta ley ha dejado de cumplirse. Yo la he cumplido toda y les estoy enseñando cómo se cumple. Obedeciendo a Dios, negándose a uno mismo, no teniendo en cuenta el ser igual a Dios, se humilló a sí mismo y se hizo obediente, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor con eso? Que la obediencia nuestra, la obediencia del creyente, la negación es hasta que la carne muera. Estoy hablando de la vida natural, que ya no se manifieste la carne en el hombre, viva por el espíritu, pueda controlar la carne, pueda purificarse, lavar sus vestiduras, porque al tercer día el Señor descenderá sobre el monte. Qué tremendas cosas hay aquí. Entonces, cuando nosotros cogemos todas estas cosas así, de una forma como las traemos, viendo lo que nos corresponde a nosotros, que podemos aprender de ahí, no tanta información, sino que es la formación que nos da la palabra. Es que el Señor dijo, escudriñen las escrituras, en ellas está la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Y la vida eterna es esta, que te conozcan a ti. ¿Dónde vamos a conocer? En las escrituras. Allá se manifestó como un cordero, allí en Éxodo. Pero acá el cordero ya no lo muestra Dios, ya lo revela de otra forma, y lo estamos viendo nosotros. El pueblo de Israel no lo miró, no lo apreció, no lo captó, pero nosotros sí. Y ese cordero, a nosotros nos dice el Señor, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, entonces ¿qué?
¿Estamos en la ley o estamos en la gracia? Nos está diciendo de un evento que pasó en la ley iba a suceder acá de otra forma, dándonos a nosotros otras revelaciones para que nosotros las administremos. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La serpiente de Génesis los mordió en el desierto, le metió el veneno. Y ahora nosotros nos está diciendo, mire, así como Moisés los libró del veneno de la serpiente en el desierto, levantando allí en el desierto la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para librarlo de la serpiente, del veneno de la serpiente, que es el engaño. No podemos vivir más engañados. Pensar que todo tiene que ser disipación, que todo tiene que ser guachafita, hermano, que todo tiene que ser diversión, que todo es paseo y gloria a Dios y aleluya, y no más gloria a Dios, aleluya, pero la obediencia, la obra que hay que hacer, el llamamiento, ya en esta dispensación que vamos a entrar a mirar, y hay un montón de cosas más que nos da el Señor. Entonces crucifican al Señor y ahí termina esta dispensación, y aquí está terminando el tiempo también. Entonces viene el pueblo de Israel y no oye al Señor, lo crucifican, prefieren a Barrabás. ¿Sabe que eso sigue ocurriendo todavía? ¿Usted cree que cuando un cristiano prefiere un partido de fútbol que un culto, está prefiriendo a Barrabás o no? No le importa el sacrificio de Cristo, prefiere a Barrabás. Yo sé que chuza, yo sé que duele, pero alguien lo tiene que decir. Alguien lo tiene que decir. Y entonces cuando la Sagrada Familia está traumatizada y se tienen que ir al domingo, precisamente el domingo, despreciando la Santa Cena y todo, ¿qué están haciendo? Están despreciando a Jesús y prefieren a Barrabás. Desprecian el Santo de Israel por preferir al bandido de Jerusalén. Duele, chuza, duro, pero es necesario decirlo, porque ahora siquiera apague el dispositivo para no oírlo, pero cuando lo abra ahí va a estar grabado. Se desprecian las cosas del Señor, y cuando vamos a entrar a la gracia, el apóstol Pablo nos va a enseñar todas estas verdades espirituales como mandamientos. Nos va a decir, mire, no se une en yugo desigual con los incrédulos. Nos va a decir un montón de cosas. Nos va a decir que nos despojemos de lo terrenal, que ya no más ira, que ahora oigamos, que seamos prontos para oír, para que no se endurezca nuestro corazón. Entonces viene el Señor y muere en la cruz y dice, todo está cumplido, todo está terminado, consumado es. Y ahí cumplió la gracia, cumplió la ley, y empieza la gracia con la venida del Espíritu Santo. Entonces la gracia no solamente es que perdone nuestros pecados en la cruz del Calvario. Todo esto es un proceso que lo hemos estudiado y tenemos que recordarlo. La muerte del Señor en la cruz me limpia de pecado, me da bendiciones, carga mis pecados, carga mi enfermedad. Por su herida fui sanado. Pero la resurrección de Cristo me da la vida eterna. Entonces no solamente la muerte, porque hay gente que muere, pero se quedan muertos, no nacen de nuevo. Hay gente que no peca, hay gente que ya no peca, pero no hace nada, y está muerto.
porque los muertos no hacen nada. Es increíble. Pero yo estas cosas, yo pienso en esto, yo medito mucho en esto. Entonces, ¿cómo así que yo soy salvo? Y en Apocalipsis dice el Señor al de Pérgamo, le dice, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Y si yo paso de muerte a vida y otra vez de vida a muerte, estoy doblemente muerto y desarraigado, dice la Biblia. Estas cosas tenemos que manejarlas con sabiduría. Estas cosas tenemos que manejarlas con entendimiento. Toda la escritura es útil para enseñarnos. Escudriñad las escrituras, en ellas está la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Eso no es solamente que el Salmo 91 o el Salmo 23. Todo el cordero nos lo tenemos que comer. Todo, todo, todo. Para eso necesitamos el templo. Porque desde allí Dios les iba a hablar. Desde allí les iba a dar instrucciones. Y desde allí ellos tenían que servir a Dios. Ahí empezaba la vida espiritual del pueblo de Israel. En el templo. Ellos tenían que hacer las cosas a la manera de Dios. Y ahora nosotros venimos. Y entonces después de que viene el Espíritu Santo, entonces empieza la gracia. Que ya vamos a verla. Vamos a ver cómo opera Dios, qué revelaciones nos da y qué cosas tenemos nosotros que administrar. Porque todo el conocimiento y las revelaciones que nos va dando, y las bendiciones y las promesas y todo, nosotros tenemos que administrarlo. ¿Ve? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿A usted verá si lo quiere ver o no? Si quiere ver al Señor, lo quiere ver al chamuco. Entonces no se santifique. Si quiere ver al Señor, si quiere estar con el Señor, tendrá que empezar esa obra santificadora de obediencia, de sometimiento, de comunión con el Espíritu, de entender la palabra, de escudriñar y morir a lo terrenal. ¿Ve? Eso lo administramos nosotros. La bendición, ¿ve? Igual. Dios no es injusto por olvidar la obra de fe y el trabajo de amor que había mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos de vosotros, hermanos, cosas mejores, en que hablamos así, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo le heredan? Por la fe y la paciencia. ¿Cómo se muestra la fe y la paciencia? Habiendo servido y sirviendo aún. Ya serví, pero sigo sirviendo. Eso se llama paciencia a los santos. Estas son muchas cosas hermosas que hay en la Biblia que nosotros tenemos que hilvanar muy, muy bien y entenderlas y ponerlas por obra. No solamente, algunos pensaron que me iba a soltar con un montón de teología. No, necesitamos ser ministrados, que el Señor toque nuestros corazones para corregir todas aquellas cosas que verdaderamente necesitamos nosotros que se manifiesten en nuestra vida. Bueno, oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Te damos la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Exaltamos tu nombre eterno. Te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad infinita y por tu gran poder, Señor. Señor, únicamente en tu presencia hay plenitud de gozo. Yo te ruego, te suplico con todo mi corazón, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra. Y ya que esto, Dios mío, está llegando a su fin, Señor, esta pandemia está llegando a su fin, nosotros podamos estar preparados, este tiempo sea de capacitación, este tiempo sea de meditación, este tiempo, Dios mío, sea de reflexión, Señor, y de corrección, Padre, para poder, Dios mío, Señor, ponernos a cuenta contigo y saber, Señor, que ahora está más cercana nuestra salvación que cuando creímos. Necesitamos de ti, necesitamos de tu presencia y necesitamos de tu amor infinito, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis hermanos, hemos llegado a un
al final de esta enseñanza. Estuvo un poquitico perturbada porque se cortó el internet y se demoró unos minutos para restaurarse, pero vamos a tomar los dos videos, los dos trozos, y unirlos, vamos a editarlos para, para reemplazarlos, para que ustedes los puedan, los que no se perdieron algún tiempo, pues puedan complementarlo, puedan tomarlo todo. Ha sido una bendición y de verdad yo le doy gracias a Dios por ustedes. Están ahí atentos, y yo sé que se fueron, pero volvimos todos a caer en la nota. Mañana, con la ayuda del Señor, si nos presta la vida, que estaremos a las 7 en punto de la mañana en tiempo de clamor, y luego empezamos a ver la gracia. Pero vamos a ver la gracia como no quiero hablar de todas estas palabras técnicas y cosas. Vamos a hablar de la gracia como lo que hemos recibido y lo que nosotros tenemos que hacer y dar de gracia para que la gracia permanezca en nosotros, para que no se muera la fe. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les prospere, y nos vemos aquí mañana con la ayuda del Señor. Hasta la próxima.